la semana pasada, vimos a Pablo que está en Jerusalén, lo arrestan en el templo, le levantan una conspiración, bueno, un cargo que es haber introducido un gentil adentro del templo, que eso era ya un delito con pena de muerte. Entonces es básicamente el cargo que se le da. Al saber esto, los soldados romanos lo detienen, incluso le protegen su vida. También vamos a hacer unas cuestiones de ironía. Y llegamos al capítulo 22, que es donde vamos a ver la defensa de Pablo ante el templo, cómo relata su conversión y cómo va a usar un lenguaje de una forma para que los judíos lo entiendan a él. Va a recordar la historia de Esteban, que va a hacer que los judíos se enfaden más, y vamos a llegar a una conclusión interesante sobre todo este tema. Cualquier pregunta que haya, siéntanse en libertad de hacerla así durante la lección, para así no llegarlos a aburrir hasta las lágrimas. ¿Sí? O al punto del bostezo, ¿sí? Entonces, acuérdense que este estudio es para todos, ¿sí? Siéntanse en libertad. Entonces, primero leemos el texto, desde el 21 al 37 hasta el final del 22, ¿sí? Bueno, esta es la palabra del Señor. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo el tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y él dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio habló en lengua hebrea diciendo: varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celosos de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo estaba presente, y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron esta palabra, entonces alzaron la voz. Y lo oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes, para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente:
¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Aquí termina la lectura de la palabra del Señor, ¿sí? Es curioso que vemos a Pablo, que había sido comisionado a llevar el evangelio a los gentiles, y de forma misteriosa el Señor lo va a llevar a presentar el evangelio a judíos y a gentiles en este mismo contexto. Va a usar estrategias evangelísticas, vamos a ver el lenguaje que va a emplear, la cita de Gamaliel y de Esteban, que es lo que hace enojar a los judíos, sobre todo el testimonio de Esteban, que ellos lo conocían, y cómo realmente va a usar la cuestión de ser ciudadano romano y no, ¿sí? Entonces vamos a ir por partes, y cualquier pregunta siéntanse en libertad de hacerla, ¿sí? Entonces volvemos a recordar algo que dijo Albert al final del capítulo 21. Se sorprende la persona se sorprende el tribuno al saber que Pablo sabe griego, ¿sí? Vemos que no es un personaje común, era interesante ver en el mundo antiguo gente bilingüe, ¿sí? Acuérdense que el idioma del pueblo por lo general era arameo, el hebreo era más bien lengua litúrgica y el griego pues era ya el idioma del imperio, ¿sí? En el cual después se traducen los evangelios. Le preguntan si era aquel egipcio que levantó una sedición ante estos días. También Alberto habló de este evento la semana pasada, que Flavio Josefo lo cita, de una persona que levantó una sedición en esa época, bueno, creo que 2 años antes, 3 años, ¿verdad? Y realmente lo están confundiendo con él porque realmente no se están enterando realmente de los cargos que están presentando ante Pablo. Y vamos a ver después que Pablo, al apelar a César, que era algo que puede ser cada ciudadano romano, es como llega a Roma, ¿sí? Entonces, volvemos a la cuestión, que detrás de una providencia que para nosotros parece frustrada, Dios siempre esconde una sonrisa. Entonces, al apelar a César, Pablo va a llevar el evangelio a la capital del imperio y así cumplir la cuestión de llevar el evangelio a los gentiles, ¿sí? Entonces Pablo está protegido por los romanos, acuérdense que lo llevan cargando, ¿sí? Para protegerle la vida. Entonces empieza a hablar el pueblo y empieza a hablar en lengua hebrea, y al hacer esto guardan silencio, porque también vemos que quizá la tonalidad que tenía Pablo era algo curiosa. Bueno, no sé si ya lo vieron en Hechos 17 cuando va a Atenas. Quizá era una forma de dicción, una forma de hablar pausada que impactaba en el pueblo. Y vemos que al hablar en lengua hebrea guardan todavía más silencio y les dice, ¿no? Da su testimonio, yo de cierto soy judío, verso 3, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? ¿Alguien lo recuerda? Varón piadoso, ¿qué más? Fariseo. Fariseo, aparece en Hechos 5. mencionando ¿qué? Una gran verdad. Acuérdense que se juntan los judíos. Y vamos a ese texto, es bien interesante lo que se menciona de él, ¿sí? Acuérdense que los judíos apresan a Pedro y Juan, ¿sí? ¿Lo puedes leer, Alberto? 5 a partir del verso 34. Hubiera cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los hombres por un momento. Y les dijo: varones de Israel, tened cuidado de lo que vais a hacer con estos hombres. Porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien, y un grupo como de 400 hombres se unió a él, y fue muerto, y todos los que lo seguían fueron después dispersos y reducidos a nada. Después de él se levantó Judas de Galilea, en los días del censo, y llevó mucha gente tras sí. Él también pereció,
y todos los que los seguían se dispersaron. Por tanto, en este caso os digo, no tengáis nada que ver con estos hombres y dejadlos en paz, porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá. Pero si es de Dios, no podréis destruirlos, no sea que os halléis luchando contra Dios. Ahí está. ¿Sí? Entonces vemos que cuando apresan a Pedro y Pablo, se junta el concilio para saber qué van a hacer. Y Gamaliel da una respuesta muy sensata, ¿sí? Cita dos ejemplos históricos que se pueden corroborar. Y luego menciona una gran verdad. Si esta idea realmente es de Dios, va a prevalecer y no podemos hacer nada porque sería luchar contra Dios, ¿sí? El nombre de Israel sí, tiene esa connotación, el que lucha con Dios. Fíjense cómo le llama varones de Israel. Interesante. Pero si es del hombre, esto no va a prevalecer. Entonces, déjenlos. Y veamos realmente si hay un cambio o no. Vemos que hubo el cambio. Y lo curioso es que Gamaliel era alguien conocido, entonces Pablo se identifica como judío, primeramente. Nacido en Tarso de Cilicia, vamos a ver por qué menciona Tarso de Cilicia. Es una región muy en lo que viene siendo la actual Turquía, que era romano también, ya después va a decir que es romano. Entonces, pero instruido, criado en esta ciudad, ¿qué ciudad es? Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel, entonces ya se va identificando diciendo, oigan, yo soy un hombre que tiene conocimiento, sé de lo que estoy hablando, y si no me creen, bueno, si Gamaliel estaba vivo en esa época, podrían ir a verle y a consultar, ¿sí? Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo soy todos vosotros, se identifica con los fariseos también. Entonces fíjense, está diciendo que es judío, romano, criado en Jerusalén, instruido por el mejor doctor de la ley de su época, siendo fariseo, ¿sí? Perseguía yo este camino, como eran conocidos los cristianos por los judíos hasta ese momento, como el camino. Sí, recordando las frases de Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Era un sobrenombre de los judíos de aquella época, bueno, de los cristianos, perdón, que tienen los judíos. Y menciona su pasado, ¿no? Prendiendo y entregando en cárceles hombres y a mujeres, que el sumo sacerdote es testigo, no sabemos si se conocen personalmente, aquí ya hay un debate porque después se presenta ante el sumo sacerdote, no sabemos si, como había dos, Anas y Caifás, no sabemos cuál es el que menciona Pablo, si conocía a los dos personalmente, o si por tantos moretones no lo reconoce, ¿no? Que, bueno, ya lo explicará Alberto cuando llegue su momento, ¿sí? Cita a los testigos ahí, y que va a Damasco, ¿no? Para traer presos a Jerusalén, para que fuesen castigados, ¿sí? Y después llega el punto de su conversión. Hay 3 veces en Hechos que Pablo va a relatar su conversión. Bueno, la primera la relata Lucas, en Hechos 9, la segunda aparece en Hechos 22 y la tercera en Hechos 26. 3 veces va a aparecer, ¿sí? La primera la relata Lucas, la segunda la relata Pablo y la tercera también la relata Pablo. ¿Ante quién? Ante Félix y Herodes, ¿sí? Entonces es una forma también de dar testimonio y de predicar el evangelio, ¿sí? Algunas veces aparecen relatos que no aparecen en los demás. Pablo a veces ahonda más en su conversión, pero vamos a ver puntos interesantes, ¿no? Menciona que va a Damasco y de repente ve mucha luz del cielo, ¿sí? Una luz diferente a la que vemos el día de hoy, ¿sí? Que eso lo deja ciego y escucha una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues, no? En el 8:9, en el capítulo 9 aparece que duro es dar coces contra el aguijón, ¿sí? Aquí Pablo resume más, volvemos al punto, le está hablando a un montón de judíos que lo quieren matar. Entonces Pablo aquí está resumiendo más su conversión, menciona su nombre real, con el cual quizá fue, bueno, no bautizó, sino circuncidado, como Saulo, ¿sí? Entonces hace la pregunta: ¿quién era Señor? Aquí el término kurios, que es un término que se usa para Dios en el Antiguo Testamento en griego, me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Fíjense aquí, este lenguaje tampoco aparece en Hechos 9. Jesús no se identifica como Jesús de Nazaret. Aquí Pablo hace el énfasis, ¿por qué? Porque está predicando el evangelio a los judíos.
y está mencionando un personaje real que ellos saben que existió y el lugar donde se crió, ¿sí? Entonces, si se fijan en el capítulo 9 no se nos menciona la cuestión de Jesús de Nazaret, ¿sí? Pero aquí Pablo lo está haciendo para hacer el énfasis histórico, ¿sí? Y fíjense algo también importante. Yo soy Jesús de Nazaret. ¿A quién perseguía Pablo? A hombres, a mujeres que representaban ¿qué? La iglesia. Pablo perseguía a la iglesia. Y aquí, ¿quién está diciendo Jesús? Que lo está persiguiendo a él. Bien impactante esto, ¿eh? Cuando alguien persigue a la iglesia, persigue a Cristo mismo, ¿sí? Entonces aquí volvemos a la cuestión. Pablo está identificando al Jesús histórico. ¿A quién está persiguiendo él? Menciona que los que están con él ven la luz, se espantan, pero no entienden la lengua. Bueno, no entienden lo que está diciendo el Señor a Pablo. El Señor le dice, levántate y ve a Damasco y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Lo llevan a Damasco, aparece Ananías, que en Hechos 9, Ananías aparece diciendo que no quiere ir, que ha escuchado de este Saulo, que es un hombre malvado, que persigue a la iglesia. ¿Y Ananías por qué va? ¿Alguien recuerda el capítulo 9? Se ordena al Señor. Se lo ordena al Señor, ¿y qué más? ¿Cuál es el...? Vamos a Hechos 9. Porque él ora. ¿Por qué él ora? Aquí ora. Ora por él. Sí. ¿Qué significa que Pablo estaba orando? ¿Cuál es la marca? ¿Sí? De que Pablo está teniendo un corazón contrito y humillado. Que Pablo realmente está deseando fervientemente seguir al Señor. Vamos a Hechos 9. Porque hay un punto aquí que es lo que vamos a ver a partir de toda esta cuestión, que después viene el viaje y después viene toda la travesía de Pablo, ¿no? Vamos a Hechos 9, verso 11. El Señor le dice a Ananías, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¿Sí? Entonces Ananías no quiere ir, versos 13 y 14. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre, ¿sí? Pablo iba por los judíos que se habían convertido, ¿sí? Que habían sido prosélitos al cristianismo, y el cargo era ¿qué? Adorar ídolos, ¿sí? Por eso era lo que hacía, ¿no? Verso 15 y 16. Y esto no lo perdamos de vista, porque a raíz de todos los capítulos vamos a ver cómo se cumple, a partir del 22, cómo se cumple esto en la vida de Pablo. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Sí? La cuestión del idioma, que dice que oyen la voz, los que iban con él dicen que la oyen, pero no lo entienden, pero luego Pablo dice que es en el idioma hebreo. Entonces, ¿no entienden el hebreo o...? En el original griego parece un dialecto de lengua hebrea. En algunas... ¿Alguien tiene la de las Américas? No me acuerdo si es en el 22 o en el 26, que parece que le habla en lengua aramea o lengua hebrea. ¿Qué lengua hebrea. ¿En el 26? Sí, 26:14, dice, y después de que todos caíamos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra versión? 26:14. Porque en el original griego aparece como dialecto, sí, hebreo. Entonces no se sabe si realmente es arameo o hebreo, o el dialecto que se hablaba en aquella época. Entonces igual volvemos al punto, quizá los judíos con los que estaban eran helénicos, ¿sí? O no sabemos bien la ciencia cierta esto, pero lo que sí se sabe de que vieron la luz, se espantan y escuchan una voz que Pablo la identifica. ¿Sí?
No sé si respondí a tu pregunta. Sí, no, era o que no conocían el idioma o que Cristo solo le habla a que entienda él. No, yo pienso que es audible, no visible, es audible. La luz es visible para todos y la voz es audible para todos, pero yo pienso que, volvemos al texto griego, creo que es dialecte, que es el dialecto. Entonces aquí es el punto, sí, que volvemos a la cuestión, los judíos en sí hablaban arameo. Hebrea, Lengua hebrea. Lengua hebrea. Bueno, entonces aparece como lengua hebrea. ¿Sí? Entonces, por eso no lo pillamos, ¿sí? Y aquí dos cosas le dice Dios a Ananías: que Pablo va a ser instrumento para los gentiles, reyes, pueblo de Israel, ¿y qué más? En el 9. Nación. Delante de las naciones, Delante de las naciones, ¿qué más? reyes Reyes y los hijos de Israel. y los hijos de Israel, ¿sí? Entonces, tres énfasis que va a tener el ministerio de Pablo, de acuerdo a lo que le dice el señor Ananías, que va a ser dar testimonio de reyes o personas de autoridad. Vamos a ver cómo Pablo se va a presentar ante Félix, ante Herodes, ante el mismo César, a los gentiles, que bueno, ya lo estamos viendo, y a los varones de Israel, que lo está haciendo justo en este capítulo. Y que Dios le va a mostrar a Pablo lo necesario que es padecer por su nombre. Ahora, es un hombre que había sido instruido, que al parecer era un hombre muy educado, que tenía pasta, porque siempre la educación ha costado, nunca ha sido gratuita en esos niveles, ¿sí? Es un hombre que había viajado, que conocía idiomas y que podía haber tenido la vida fácil. Pero el Señor le va a mostrar lo necesario que es padecer por su nombre. Y justo en este capítulo donde vamos a ver el gran lío en el que se está metiendo Pablo. O sea, lo sueltan los romanos y ¿qué van a hacer con él? Lo pueden matar. Y es donde vamos a ver más adelante cómo usa una estrategia para irse por ahí a apelar a César y tener un viaje todo pagado a Roma y la travesía que vamos a ver, ¿sí? Entonces empieza a narrar su testimonio. Y fíjense el verso 13 y 14, ¿sí? Del capítulo 22. Vino a mí y acercándose, me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Punto interesante y teológico de esto. Pablo queda ciego literalmente. Pregunta, ¿era ciego espiritualmente? Sí. ¿Conocía la ley? Sí. ¿Conocía a los profetas? También. ¿Por qué no había conocido realmente el Evangelio? ¿Qué lo detenía? ¿El Evangelio era predicado en el Antiguo Testamento, sí o no? Vamos al autor de Hebreos. Epístola de los Hebreos. Y hay una cuestión interesante, ¿sí? Volvemos al punto que el autor de Hebreos nos va a referir al episodio de los israelitas en el desierto, ¿sí? Y los israelitas en el desierto, antes de leer Hebreos, vamos rápido a Deuteronomio 4. Esto siempre lo cito y bueno, lo vuelvo a citar. El libro de Deuteronomio está escrito por Moisés al final de su vida, donde Moisés exhorta al pueblo de Israel, todos los menores de 20 años que cruzaron el mar en seco, es la generación que va a entrar a la tierra prometida. Todos los mayores de 20 años, a excepción de Josué, Caleb, y hasta el momento Moisés, que escribe el Deuteronomio, han muerto. Y ha sido increíble porque, imagínate, todos los mayores de 20 años están cayendo uno tras otro, ¿sí? Y solamente la generación joven ha quedado viva. Y Moisés les exhorta, ¿sí? Capítulo 4, verso 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. ¿Sí? Y fíjense el uso una y otra vez que Pablo va a usar de los sentidos. Sentido de la vista, sentido del oído, sentido del tacto, ¿sí? Guarda y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y se aparten de tu corazón. Todos los días de tu vida antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Saltemos al verso 32.
Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante al éxodo, esta gran cosa. O sea, haya oído otra como ella, ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando en medio del fuego como tú la has oído sin perecer. ¿O ha intentado Dios venir a tomar por así una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová, vuestro Dios, en Egipto, ante tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Llegamos al capítulo 10, verso 16. Les vuelve a recordar Moisés al pueblo de Israel: recuerda lo que Dios ha hecho por ti, ámalo con todo tu corazón, es lo único que te exige. Verso 16: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, ¿sí? Y no endurezcáis más vuestra cerviz. Énfasis de Pablo, ¿no? Sentidos, o sea, recuerda y circuncida tu corazón. Llegamos al capítulo 29. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto, fíjense cómo apela a los sentidos, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos, Jehová en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Y viene el verso clave, que esto es una cuestión incluso aplicable el día de hoy. Pero hasta hoy Jehová nos ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. No bastaba ver los milagros de Dios, sino tenías que verlos con ojos de fe. Llegamos al autor de Hebreos, ¿sí? Y puedes leer al verte el capítulo 3, verso 12 al 4:2. Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad, en cuanto se dice: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Porque ¿quiénes, habiendo oído, le provocaron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino los que fueron desobedientes? Vemos, pues, que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Por tanto, hermanos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. En el verso 2, Albert, tú que has llevado griego, ¿qué palabra es buena nueva en griego? Ahí me pillas, Evangelio. Evangelion. ¿Y qué significa evangelio? Las buenas noticias. ¿Y qué está diciendo aquí el autor de Hebreos? Que los israelitas en el desierto tuvieron ¿qué? El evangelio. Y fíjense, el verso 2, porque también a nosotros, el día de hoy, se nos ha anunciado el evangelio como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en las que lo oyeron. Vemos en Deuteronomio que Moisés le recuerda al pueblo de Israel las grandes maravillas que ellos han visto, que han oído y que han palpado, pero que no tenían ni ojos para ver, ni oídos para oír, ni un corazón para entender. Vamos al Nuevo Testamento
¿Cuál es el milagro más repetitivo de Cristo en los evangelios? Darle la vista al ciego. Cuando Cristo habla en parábolas, ¿qué palabras emplea? El que tenga oídos para oír, oiga. Y que cuando Jesús va en el camino de Maús, ¿qué hace con sus discípulos? Les abre el entendimiento y tan pronto entienden, ven las grandes maravillas. Cuando Juan el Bautista tiene dudas sobre Cristo, está en prisión, manda a sus discípulos a que le pregunten a Cristo: ¿eres tú el Cristo realmente? ¿Y cuál es la respuesta que da Cristo? Díganle a Juan que los ciegos vean y los sordos oyen. Mismo lenguaje. Pablo queda ciego en Hechos 9. ¿Y qué dice Lucas en Hechos 9? Que tan pronto Ananías oró por él, le saltaron de ojos como escamas. Y todo ese proceso de fariseo ahora lo entiende en base a Cristo, y Cristo es el punto de interpretación en el Evangelio y en la vida del apóstol Pablo. Con Cristo, Pablo ya tiene ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender. Y está haciendo este énfasis otra vez en su conversión, ¿sí? Yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Fíjense el lenguaje que emplea Ananías. ¿Qué significa el Dios de nuestros padres? Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. El Dios de tus padres se ha acordado de ti. El Dios de tus padres te ha visitado. ¿Sí? Está empleando que es el mismo Dios del Antiguo Testamento, el mismo Dios del Nuevo, y se nos menciona al justo. ¿Quién es el justo? El que vive por la fe, de acuerdo a Habacuc. El que iba a sufrir, de acuerdo a Isaías. Y es el Cristo. Fíjense el lenguaje evangelístico que emplea Pablo para hablar de los hebreos de esto, ¿sí? Porque seréis testigos suyos a todos los hombres de lo que has visto y oído. Fíjense el mismo lenguaje. Recobra la vista y vas a ser testigo de lo que has visto y oído. Y luego levántate, bautízate. Levántate y luego bautízate. Interesante. Lava tus pecados invocando su nombre, ¿sí? Salvación. ¿Cómo te salvas? Invocando el nombre del Señor. ¿Sí? ¿Una pregunta? ¿Comentario? Yo tengo preguntas porque yo no sabía cuando yo puede hablar en español, porque yo no hablo español muy bien. Yo hablo en inglés. Y yo tengo una pregunta. Yes. You speak English? Yes. I want to ask because he said when Jews, when disciples the one, John came to ask Jesus whether he is the one to come, and he told them yes, because he didn't tell them yes, but he said the blind have seen. Yeah, he answered with the question. Have heard. I want to know whether the blind is blind physical or blind for those one that doesn't know Christ, they have received Christ. And He's talking about a spiritual matter. Yeah, spiritual not things. really about the physical one. Okay. Because even in the Gospels, when Jesus heals somebody, Yeah. that doesn't mean that the person that has been healed has faith. Okay. Do you remember the 10 people with leprosy? Yeah. That only one came Yeah. to. Only one came to tell Jesus, thank you. So the same matter applies in the New Testament. Mm-hmm. That is not really about healing somebody or showing miracles. Mm-hmm. It's about really having eyes of faith Yeah. to believe. Okay. That's the main emphasis. Okay. Is what So I that's want. why when John the Baptist sent his disciples to ask Jesus about if he's the Christ, Okay. that's why Jesus answers with a rhetorical question. So, Yeah, now I understand. that's fine. Thank you. Muy bien. Entonces, volvemos aquí a la cuestión.
Pablo ha relatado su conversión, está hablando de una multitud de hebreos. Y nos menciona la comisión de los gentiles, que esto es lo que vamos a ver por qué esta cuestión va a enfurecer a los judíos a tal punto que es cuando ya empiezan a gritar, lanzar polvo al cielo y realmente ya lo quieren muerto, ¿sí? Es bien interesante. Es que yo creo que Pablo, no sé si está usando este lenguaje para hacerlos enfadar, porque vamos a ver en serio que los pone muy mal, ¿no? Muy bien. Y me aconteció vuelto a Jerusalén que orando en el templo. ¿Dónde estaba orando Pablo? Pues está usando el templo, ¿no? El gran edificio donde la presencia de Dios estaba prometida. Que está orando y tiene un éxtasis. Y luego da el mensaje, ¿no? Date prisa y sal prontamente a Jerusalén porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. ¿Dónde está Pablo en este momento? En Jerusalén. ¿Y qué está diciendo? Que a pesar de todo este rollo que les estoy diciendo a ustedes judíos, no van a recibir mi mensaje. Porque el Señor me lo ha dicho. ¿Sí? O sea, Pablo en este momento está en Jerusalén. Les está diciendo que el Señor me dijo que saliera de aquí porque no van a recibir el testimonio de Cristo. Entonces, bueno, eso es, usando lenguaje de béisbol, eso es strike one, ¿sí? O sea, de que tómala, el primer golpe, ¿sí? O sea, no van a recibir mi mensaje. Verso 19, yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba. Fíjense otra vez, les está mencionando cosas que ellos se supone que saben. ¿Quién es Pablo? Yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y fíjense ahora el ejemplo histórico que va a emplear. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. ¿Recuerdan la historia de Esteban? ¿Qué pasa? Se nos menciona que lo sacan, que la gente se quita las ropas para matarlo. ¿Qué quiere decir esto? Para tener mejor lanzamiento, se tienen que quitar su ropa para... O sea, qué fea imagen. Que se la dejan en sus pies. Y la cuestión también de Esteban es de que los hizo... ¿Se acuerdan del testimonio de Esteban? ¿Qué lenguaje usa? Que es el punto culminante que hace que los judíos se enojen y les crujan los dientes. Ya, al hijo a la diestra del padre, ¿no? Así es. Vamos a Hechos 7. ¿Sí? Cuando se nos menciona de un joven que es Saulo en el 58, pero miren, vamos al verso 51. Esteban les empieza a predicar el Evangelio a través del Antiguo Testamento. Es bien impresionante, ¿sí? Y llegamos al verso 51 de Hechos 7. Duros de cerviz. Vamos a ver qué significa esto. Incircuncisos de corazón. ¿Qué dijo Moisés en Deuteronomio 10 que acabamos de leer? Circuncídense el corazón. Y aquí les está diciendo circuncisos de corazón y de oídos. ¿A qué les suena esto? Mismo lenguaje de Deuteronomio. Ustedes, a pesar de que han oído, no les vale por nada porque no tienen fe. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? Mismo lenguaje que va a emplear Pablo, ¿sí? De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Fíjense, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. O sea, esto ya está en el punto de que ya no pueden más, ¿sí? Y ya el acabose es que lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Menciona esto y es cuando remeten contra él. O sea, primero los hace enfadar Esteban, ¿sí? Al punto ya de que lo quieren matar, después dice algo y ya lo matan, ¿sí?
Ya hemos visto incircuncisos de corazón y de oídos. Menciona que resisten al Espíritu Santo. ¿Qué significa duro de cerviz? ¿Dónde recuerdan que aparezca esta palabra por primera vez? En Éxodo, muy bien. Tengo una nota. ¿El capítulo de Éxodo? 32. ¿Y qué aparece en el capítulo 32? Te lo digo. El pueblo de Israel haciendo idolatría, adorando un qué? A un becerro, a un animal. ¿Sí? ¿Y en qué verso del 32 aparece lo de la cerviz? En el 9. En el 9. Y son palabras de Dios, ¿eh? Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. ¿Está viendo Dios que adoran un animal? ¿Sí? Y menciona la dura cerviz. ¿Qué pasa con un animal que no les funciona ninguna cervical? O que tienen las cervicales duras. ¿Puede servir para algo? ¿Para carga? ¿Para arar la tierra? O sea, un lenguaje como este significa literalmente no sirven para nada. O sea, Dios está diciendo al pueblo de Israel que son unos buenos para nada. Es muy fuerte, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué lenguaje está empleando Esteban? Está remitiendo el mismo lenguaje de Éxodo del becerro de oro. Y les está diciendo Esteban a los israelitas: ustedes son unos buenos para nada, incircuncisos de corazón y de oídos, que resisten al Espíritu Santo. O sea, si esto no los hacía enojar, pues no sé qué más, ¿no? Y luego ya cuando menciona que Cristo está sentado a la diestra de Dios, es cuando ya no pueden más y lo matan, ¿sí? ¿Qué lenguaje está usando Pablo acá? Está citando el ejemplo de Esteban. Algo que conocían los judíos de primera mano. Menciona que él está presente, consentía en su muerte, guardaba la ropa de los que le mataban, y que el Señor le dice: ve, porque te enviaré lejos a los gentiles. Después que Pablo dice esto, tiene la misma reacción que los judíos con Esteban. Fíjense, le oyeron hasta esta palabra, hasta la palabra de Esteban. Y dirá a los gentiles: porque ustedes ya son duros de cerviz, ya mejor me voy a unos que son blandos de cerviz. Lo oyen hasta esta palabra, hasta el mensaje de Esteban. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. O sea, ya se dirigen al tribuno y le: ¿sabes qué? Mátalo tú o nosotros, ¿sí? Ellos empiezan a gritar, arrojan sus ropas y lanzaban polvo al aire. ¿Por qué arrojan sus ropas? Misma cuestión con Esteban. Como buen beisbolista, calentar el brazo, ¿eh? ¿Sí? Muy fuerte. ¿Sí? Manda al tribuno que lo metiesen en la fortaleza. Fíjense, es una cuestión interesante. Casi siempre los romanos tienen buena prensa. Pero bueno, ahí ahorita. Please, in Acts 51, What chapter? I think 7? 7:51, yes. Yes. I want to know because there is something I don't understand here. Yes, what? Is it ye, O stiff-necked and circumcised? Stiff neck. Yeah, and circumcised. Of So the I want heart. to know what is the meaning of that circumcised. Uncircumcised. Uncircumcised, because I don't understand. Sometimes if I'm reading Bible, I see that because uncircumcised, I don't know what it means, you know, because I think it's when they have baby newly, Yeah. you know, they will circumcise it, you know. So I don't understand what Bible mean about it, you know. Yeah, I go want to understand. Deuteronomy chapter 10. Where? Go to Deuteronomy chapter Don't go to 10, Deuteronomy. verse 16. Uh-huh. And in that chapter, Moses is talking about the spiritual, again, about the spiritual matter. Yes? Chapter 10, verse 16. Okay. Can you read it? And 16. It said, circumcise therefore the
the foreskin of the your heart. foreskin of your heart and be no more. Stiffness. Stiff neck. But I want you to help me, you know. I want to Yeah. understand this. The circumcision of the heart is always the language that the Bible speaks about the heart of stone Okay. and a heart of flesh. Okay. So he's talking about the same idea Moses here, to have a heart of flesh instead of a heart of stone. So if you have a heart of stone, you can follow the Lord. And if you have a heart of flesh, you can follow the Lord. If you have a heart of stone, you cannot follow the Lord. Okay. Yeah. And a stiff neck is this part of the body on your back. And he's talking about an animal that has a stiff neck cannot do anything. So Moses is talking about the people that are good to do anything. Okay. So Yeah. all this language always refers to Moses. I don't know if that helps. No. Now I understand. Okay. Thank you. You're welcome. Bien. Bueno, volvemos a Hechos 22. Vemos el enojo de los judíos. Manda el tribuno que lo metiesen en la fortaleza. Fíjense, muchas veces los romanos tienen muy buena prensa, porque es gente que por lo general obedece órdenes, las cumplen y muestran misericordia a veces, y vemos que es gente honrada. Y vamos a ver aquí la cuestión, ¿no? Incluso vemos que un centurión confiesa al Señor en la cruz, el centurión en Marcos 15. Vemos que Cornelio es un centurión temeroso de Dios. Vamos a ver un centurión que le salva la vida a Pablo en el naufragio, que cuando escapan, bueno, están naufragando, él debía haber matado a todos los presos para que así no escaparan, y que un centurión por amor a Pablo le perdona la vida no solo a Pablo sino a los demás. Y vemos aquí que un centurión es el que le está guardando la vida. Entonces siempre tenemos la imagen del centurión como alguien bárbaro, tremendo, y vamos a ver que es alguien que pues tiene buena prensa. Es un misterio interesante, Pero bueno, vamos a ver unas cuestiones. Sí, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes. Esto es un término que usaban ellos, Incluso el día de hoy en algunos países usan formas de confesiones que no son muy éticas. Pero aquí lo hacen con él porque piensan que es judío, que no es romano, sí, que es un judío simple, insignificante, que bueno, sáquenle la verdad, porque todo lo que está diciendo no merece la muerte, y son cuestiones de religión de ellos, o sea, a nosotros, pues, ¿qué nos interesa, no? Mientras no sea algo contra César o contra el Imperio Romano, no podemos hacer nada, entonces vamos a azotarlo a que diga la verdad, ¿sí? Entonces primero lo empiezan a amarrar, y aquí es donde Pablo va a usar una táctica interesante que pasa en su vida, ¿no? Entonces cuando lo atan con correas, primero lo atan y después lo azotan. Pablo dijo al centurión que estaba presente. Yo pienso que aquí lo vuelvo a hablar en griego, en un griego bueno, porque es ciudadano romano. ¿Os es lícito? Fíjense, una pregunta retórica. ¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? ¿Por qué Pablo hace esta pregunta retórica a un centurión? Que el centurión, volvamos a la cuestión, es un hijo de Pedro cualquiera, es gente que conoce, sabe leer, escribir, si están a cargo de 100 soldados al menos, y le está diciendo a Pablo, oye, pues yo soy romano, ¿te es lícito? Ahora, Pablo aquí pudo haber incluso apelado al tribunal y que azotaran a este soldado por haberlo azotado a él, No lo va a hacer. Pero fíjense aquí cómo Pablo se va a escapar del gran jaleo que se ha formado, ¿sí? O sea, ¿es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. O sea, aquí ya el centurión dice, oye, pues creo que estamos en problemas. No solamente yo, sino tú, porque tú me lo has ordenado. Y yo te voy a jalar a ti también a esto, ¿no? Entonces viene el tribuno y le dice, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y él dijo, sí. No lo había mencionado hasta este momento, ¿Sí? Es interesante cómo Pablo usa esto para beneficio del Evangelio. Bueno, y para su vida, ¿no?
Respondió el tribuno: yo con gran suma adquirí esta ciudadanía. Y es verdad, había gente que podía salir de su esclavitud pagando una suma o ahorrando, ¿sí? Era una forma de tener la ciudadanía. Bueno, en algunos países, todavía el día de hoy, pagas una suma y la adquieres. En algunos países por residencia, vives cierta cantidad de años y eres ciudadano, aunque no tienes los mismos derechos a veces. Por ejemplo, no puedes ser presidente del país por no haber nacido ahí. Pero aquí lo diferente de Pablo es de que lo es de nacimiento. Entonces aquí es una cuestión: su padre quizá o alguno de sus ancestros sirvió quizá en el ejército romano o en alguna forma, en alguna cuestión del imperio. Esa persona fue ciudadana romana y esa ciudadanía después se la pasó a sus hijos, ¿sí? Entonces Pablo, al ser ciudadano romano de nacimiento, tenía derechos y privilegios diferentes al tribuno mismo. O sea, suena feo, pero Pablo era ciudadano romano de primera categoría, mientras que el tribuno era ciudadano de segunda categoría. Entonces Pablo está empleando esto diciendo: oye, pues yo soy de nacimiento, incluso yo podría llegar a hacer algo en el Imperio Romano si me apetece, ¿no? O bueno, o si soy amigo del que esté en poder, ¿no? Así que luego se apartaron de él los que iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberla atado. ¿Por qué tiene temor? Porque Pablo, ¿qué puede hacer? Demandarlo. O sea, fíjense cómo empieza la escena. Pablo lo llevan cargando, lo salvan los romanos, ¿sí? Al final le quieren sacar la verdad. Oye, pues esto es un cuento de niños, o sea, arréglenlo entre ustedes. Pablo dice que es ciudadano romano y es cuando, bueno, ahí sí. ¿Qué pasa? Verso 30, al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual acusaban los judíos. O sea, sigue el énfasis de que, bueno, esto no es una causa realmente. Incluso creo que es Félix el que dice: miren, a ti ya te hubiéramos soltado si no hubieras apelado a César. Le tenemos que enviar a César, es la ley. Cada ciudadano romano tenía al menos una audiencia con el emperador en aquel momento. El día de hoy, bueno, cualquier ciudadano español puede dirigir una carta al presidente de gobierno y tener audiencia si él tiene tiempo, ¿no? Pero bueno, era lo mismo, ¿sí? Le soltó de las cadenas, manda venir a los principales sacerdotes y bueno, van a sacar la verdad, que es el capítulo que sigue, ¿no? Muy bien. Y bueno, aquí termino. ¿Alguna pregunta, comentario sobre el capítulo? ¿Algún texto que no haya